de años. Uno de mis ensayos favoritos es The Common Denominator of Success, escrito por M. Gray. Este autor pasó de su vida buscando el denominador que comparten todas las personas de éxito. Encontró que ese denominador común no era el trabajo duro, la buena suerte ni la vida para relacionarse. Aunque todos esos factores tenían importancia, el factor que parecía trascender a todos los otros materializa la esencia del tercer hábito. Empezar por lo primero. La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas a quienes fracasan no les gusta hacer. Observó lo necesariamente que les gusta hacerlas, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. 4 generaciones de la administración del tiempo. En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración de la vida y del tiempo. Como estudioso de hace mucho tiempo de este campo fascinante, estoy personalmente convencido de que la esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo puede captarse en una única frase: organizar y ejecutar según prioridades. Esa fase representa la evolución de tres generaciones de la teoría de la admisión del tiempo y el mejor modo de proceder. En la consonancia con ella contribuye el centro de una amplia variedad de enfoques y materiales. La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de muchas otras áreas del esfuerzo humano. Los más grandes impulsos de desarrollo u olas, según los determina Alvin Toffler, se siguen secuencialmente y cada uno de ellos añade una nueva dimensión vital. Por ejemplo, en el desarrollo social, después de la revolución agrícola vino la revolución industrial, seguida a su turno por la revolución informática. Cada una de las olas sucesivas creó una ola de progreso social y personal. De modo analógico, en el área de la administración del tiempo, cada generación toma como base la anterior y nos acerca a un mayor control de nuestra vida. La primera ola o generación podría caracterizarse por las notas y las listas de tareas que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. La segunda generación podría caracterizarse por agendas. Esta ola refleja el intento de mirar hacia adelante, programar los acontecimientos y actividades del futuro. La tercera generación refleja el campo actual de la administración del tiempo. Suma a las generaciones procedentes la idea esencial de priorizar, de clarificar valores, de comparar la importancia relativa de las actividades sobre la base de su relación de esos valores. Además, se centra en el establecimiento de metas, objetivos a largo, medio o corto plazo hacia los cuales se orientan el tiempo y la energía en armonía con los valores. También incluye el concepto de planificación diaria del plan específico para alcanzar las metas y actividades a las que se atribuye mayor valía. Si bien la tercera generación ha realizado una contribución notable, ahora se ha empezado a comprender que la programación y el control eficientes del tiempo a menudo resultan contraproducentes. Centrarse en la eficiencia crea expectativas que no concuerdan con las oportunidades de desarrollar relaciones ricas, satisfacer necesidades humanas y disfrutar de momentos espontáneos día tras día. Muchas personas se sientan asfixiadas por los programas y los planificadores que las conducen
a una situación excesivamente estipulada y restringida y tiran al niño junto con el agua de lavar, volviendo a las técnicas de la primera o la segunda generación para preservar las relaciones, la espontaneidad y la calidad de vida, pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Esta reconoce que administración del tiempo en esa realidad una denominación poco feliz. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción reside en nuestro círculo de influencia. En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en preservar y realzar las relaciones, en alcanzar resultados, en síntesis, en mantener el equilibrio PCP. Cuadrante 2. El foco esencial de la cuarta generación de la administración puede captarse en la matriz de administración del tiempo esquematizada a continuación. Básicamente dedicamos nuestro tiempo a uno de los 4 bloques de actividades siguientes. Como puede verse, los 2 factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita la atención inmediata. Ahora las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensamiento de dejar que suene. Uno puede pasar horas preparando materiales, vestirse y trasladarse a la oficina de alguien para examinar una cuestión determinada. Pero si mientras estamos allí suena el teléfono, tendrá preferencia sobre nuestra visita personal. Cuando es uno quien llama, por lo general no nos contestan. Voy a colgar y le llamo en 15 minutos. Pero son esas mismas personas que por teléfono nos atienden de inmediato, las que pueden dejarnos esperando en una oficina por lo menos durante ese mismo lapso, mientras terminan una conversación telefónica con algún otro. Las materias urgentes son por lo general muy visibles, nos presionan, reclaman acción, a menudo complacen a otros, por lo general las tenemos ante nuestras propias narices y suelen ser agradables, fáciles, divertidas, pero con la misma frecuencia carecen de importancia. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, mientras son nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes que son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Examinemos por un momento los 4 cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo. El cuadrante 1 es urgente e importante. Tiene que ver con resultados significativos que reclaman atención inmediata a las actividades del cuadrante 1. Por lo general las denominamos crisis o problemas. Todos experimentamos en nuestras vidas algunas actividades del cuadrante 1, pero el cuadrante 1 agota y consume a muchas personas. Son administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, productores que trabajan al borde de los plazos. Mientras uno se centra en el cuadrante 1, este crece cada vez más hasta que nos domina. Es como el oleaje, llega un gran problema, nos golpea y nos deja tendidos y confundidos. Uno lucha, se pone en pie y lo único que consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo tendido. Algunas personas son literalmente
literalmente acribilladas por problemas todo el día y cada día. El único alivio que tienen consiste en hundir hacia las actividades no importantes ni urgentes del cuadrante 5. De modo que en su matriz total el 90% del tiempo está en el cuadrante 1 y la mayoría parte del restante 10%, 10% en el cuadrante 5. A los cuadrantes 2 y 3 solo se les prestan una atención mínima. Así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de la crisis. Hay otras personas que dedican mucho el tiempo al cuadrante 3, urgente pero no importante. Pensando que están en el cuadrante 1, continuamente reaccionan ante las cosas urgentes, suponiendo que también son importantes, pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades y expectativas de los otros. Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 3 y 4 llevan las vidas básicamente irresponsables. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4 porque urgentes o no, no son importantes. También reducen al cuadrante 1 pasando más tiempo en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes. Por ejemplo, construir relaciones, redactar un enunciado de la misión personal, planificación de largo alcance, la ejercitación, el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas clases, esas cosas que sabemos que hay que hacer, pero que solemos eludir porque no son urgentes. Para, para, para parafrasear a Peter Drucker, las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Alimentan las oportunidades y dejan morir de inacción a los problemas. Piensan preventivamente. Tienen auténticas crisis y emergencias del cuadrante 1 que requieren su atención inmediata, pero su número es comparativamente pequeño. Mantienen P y CP en el equilibrio al centrarse en las actividades importantes pero no urgentes del cuadrante 2, que tienen alto poder para generar capacidad, teniendo en mente la matriz de la administración del tiempo. Tómese un momento y considere de qué modo ha respondido a las preguntas del principio de este capítulo. En qué cuadrante encajan, son importantes, son urgentes. Mi conjetura es que probablemente encajen en el cuadrante 2. Son obviamente importantes, profundamente importantes, pero no urgentes. ¿Y por qué no son urgentes? Usted no se dedica a ellas. Examine de nuevo la naturaleza de esas preguntas. ¿Qué puede hacer usted en su vida personal y profesional que de hacerlo regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en su vida? Las actividades del cuadrante 2 tienen ese tipo de efecto. Nuestra efectividad avanza a pasos agigantados cuando las realizamos. Le hice una pregunta similar a un grupo de gerentes de un centro comercial. Si tuvieran que hacer una cosa en su trabajo profesional que ustedes saben que tendría efectos enormemente positivos en los resultados, ¿cuál sería? La respuesta unánime fue establecer relaciones personales útiles con los arrendatarios, los propietarios de los negocios del centro comercial, lo cual es una actividad del cuadrante 3, del cuadrante 2. Hicimos un análisis del tiempo que estaban destinados a esa actividad. Menos del 5% tenían buenas razones, problemas uno detrás de otro, debían presentar informes, asistir a reuniones, responder correspondencias, realizar llamadas telefónicas, interrupciones constantes. El cuadrante 1 los consumía.
Estaban dedicando muy poco tiempo a los gerentes de los negocios y ese tiempo estaba lleno de energía negativa. En realidad solo los visitaban para cumplir con los contactos, con los contratos, cobrar el alquiler, discutir la publicidad u otras prácticas que podrían no armonizar con las directivas del centro o algo semejante. Los comerciantes individuales estaban luchando por la supervivencia, no ya por la prosperidad. Tenían problemas de personal, problemas de costo, problemas de inventario y una multitud de otros problemas. La mayoría de ellos carecía totalmente de formación gerencial. Algunos eran comerciantes perfectos, pero no necesitaban ayuda. Los arrendatarios ni siquiera querían ver a los propietarios del centro comercial, que no necesitaban ayuda. Los arrendatarios ni siquiera querían ver a los propietarios del centro comercial, que no eran más que otro de los problemas con los que tenían que lidiar. De modo que los propietarios decidieron ser proactivos, determinaron su propósito, sus valores, sus prioridades. En armonía con tales prioridades decidieron dedicar la tercera parte de su tiempo a relacionarse con los comerciantes. En el trabajo con esa organización, durante más o menos un año y medio, los vi ascender aproximadamente por el 20%, lo que representaba un aumento de más de cuádruple del cuádruple. Además, cambiaron de rol, se convirtieron en confidentes, adiestradores y consultores de los comerciantes. Sus intercambios estaban llenos de energía positiva. El efecto fue un espectacular y profundo al centrarse en las relaciones y resultados más que en el tiempo y los métodos. Las cifras crecieron, los arrendatarios se quedaron sobrecogidos por los resultados de las nuevas ideas y habilidades, y los gerentes del centro comercial fueron más efectivos y satisfacieron y aumentaron sus listas de arrendatarios potenciales. Dejaron de ser policías o de rondar como supervisores. Resolvían problemas, ayudaban. El lector puede ser estudiante universitario, obrero, es en una cadena de montaje, diseñador de modas o presidente de una compañía. En todos los casos, creo que si se preguntaba, el cuadrante 2 cultiva la proactividad y la pone en práctica. Finalmente logrará los mismos resultados. Lo que supone decir no. En un principio solo se puede obtener tiempo para el cuadrante 2 en los cuadrantes 3 y 4. No se puede ignorar las actividades urgentes e importantes del cuadrante 1, aunque esto se reducirá cada vez más a medida que se dedique más tiempo a la prevención y preparación en el cuadrante 2. Pero el tiempo inicial para este cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes 3 y 4. Para trabajar con el cuadrante 2 hay que ser proactivo, porque los cuadrantes 1 y 3 trabajan sobre uno para decirles sí a las prioridades importantes del cuadrante 2. Hay que aprender a decirles no a otras actividades, algunas de ellas en apariencia urgentes. Hace algún tiempo mi esposa fue invitada a asumir la presidencia de una comisión dedicada a una tarea comunitaria. Estaba trabajando en cosas verdaderamente importantes y en realidad no deseaba ponerse al frente de esa comisión, pero se sintió presionada y finalmente aceptó la responsabilidad. Entonces llamó a una de sus amigas para pedirle colaboración, también a ella. La amiga la escuchó durante un lapso prolongado y después le dije: Sandra, parece un proyecto maravilloso, algo que realmente vale la pena emprender. Aprecio mucho que me invites a participar. Me siento halagada por distintas razones. No deseo participar, pero quiero que sepas cuánto aprecio tu invitación. Sandra esperaba cualquier cosa menos un atento no. Se volvió hacia mí suspirando.
Preferías haber contestado del mismo modo. No quiero decir que no se debe participar en proyectos significativos de servicio. Estas cosas son importantes, pero es preciso decir cuáles son las prioridades más altas y tener el valor de decir no a otras cosas, con buena educación, sonriendo y sin dar excusas. Y para hacerlo hay que decir un sí más grande ardiendo adentro. A menudo lo bueno es enemigo de lo mejor. Tengamos presente que uno siempre le está diciendo no a algo si no le dice a lo aparente y urgente, probablemente se le esté diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno si lo permitimos puede estar apartándonos de lo que para nosotros es lo mejor, de nuestra contribución singular. Cuando yo era director de relaciones universitarias en una gran universidad, contraté como empleado a un escritor inteligente, proactivo, creador. Cierta vez, después de unos meses, fui a su oficina y le pedí que trabajara con algunas cuestiones urgentes que estaban presionándome. Él me dijo: Steven, haré lo que quieras que haga, lo que quiera que haga, pero permíteme hacerte conocer mi situación. Me llevó hacia su tablero donde había anotado más de 2 docenas de proyectos con los que estaba trabajando, junto con sus criterios de ejecución y fechas tope que antes había discutido a fondo. Era una persona muy disciplinada, esa era la razón principal por la cual había recurrido a él. Si quieres que te tenga algo, encárgaselo a otra persona ocupada, a una persona ocupada. El hombre continuó: Steven, para hacer bien las tareas que quieres que se hagan necesitaré varios días. ¿Cuál de estos proyectos preferirías que demore o cancele para satisfacer tu demanda? No quiero asumir esa responsabilidad. No quise meter un palo en la rueda de una de las personas más productivas del equipo, solo porque en aquella época me encontraba administrado por crisis. Las tareas que yo le quería que se hicieran eran urgentes, pero no importantes, de modo que encontré otro administrador y le encargué el trabajo a él. Cotidianamente decidimos sí o no a ciertas cosas, por lo general muchas veces un centro de principios correctos y un objetivo en nuestra misión personal nos otorgan sabiduría para emitir juicios con efectividad. En esos casos, al trabajar con diferentes grupos, les digo que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Después formuló esta pregunta: en el caso de que les falle una de estas tres áreas, ¿cuál sería? 1. La ineptitud para establecer prioridades. 2. La incapacidad o falta de deseo de organizar esas prioridades. O 3. La falta de disciplina para la ejecución, para atenderse a las prioridades y la organización. La mayor parte de las cosas dicen que que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que ese no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y sus mentes, no han internalizado verdaderamente el segundo hábito. Muchas personas reconocen el valor que tienen en sus vidas las actividades del cuadrante 2, ya las identifiquen como tales o no, e intentan dar prioridad a esas actividades e integrarlas en sus vidas, recurriendo solo a la autodisciplina, pero sin un centro de principios y un enunciado de la misión personal. Carecen de los cimientos necesarios para sostener sus esfuerzos. Están trabajando sobre las hojas, sobre las actitudes y las conductas de la disciplina, sin siquiera pensar en examinar las raíces de los paradigmas básicos de los que fluyen
sus actitudes y conductas naturales. Concéntrese en el cuadrante 2. Es un paradigma que surge de un centro de principios. Si uno está centrado en el cónyuge, en el dinero, en los amigos, en el placer o en cualquier otro factor intrínseco, continuamente se verá devuelto a los cuadrantes 1 y 3, reaccionando a esas fuerzas exteriores en las que está centrada su vida. Incluso si se centra en sí mismo, terminará reaccionando al impulso del momento. En los cuadrantes 1 y 3, la voluntad independiente no puede por sí sola. Disciplinamos y efectivamente en oposición a nuestro centro. Es casi imposible decir no a la popularidad del cuadrante 3 o al placer de huir al cuadrante 4 cuando no se tiene un sí más grande ardiendo adentro. Solo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestro programa y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular centrado en principios al que se le puede decir sí. Solo entonces tendremos una fuerza de voluntad independiente que nos permitirá decirle no con una sonrisa auténtica a lo que carece de importancia. Ingresando en el cuadrante 2. Si las actividades del cuadrante 2 constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva, lo primero que debemos poner primero, entonces, ¿cómo organizamos y ejecutamos en función de ello? La primera generación de la administración del tiempo ni siquiera reconoce el concepto de prioridad. Nos presenta notas y listas de tareas que no podemos ir tachando, por lo cual experimentamos una sensación temporal de éxito, pero los ítems de esas listas no tienen asignadas prioridades. Además, no existe ninguna correlación entre la lista y nuestros valores y propósitos finales en la vida. Simplemente respondemos a lo que llega a nuestra conciencia y aparentemente es necesario que se haga. Muchas personas administran con este paradigma de primera generación. Es el curso de menor resistencia, en el que no hay angustia ni tensión. Resulta divertido seguir la corriente. La disciplina y la distribución del tiempo impuesta externamente dejan en las personas la impresión de que ellas no son responsables de los resultados. Pero los administradores de la primera generación, por definición, no son efectivos, producen muy poco y su estilo de vida se genera en absoluta capacidad de producción. Azotados por fuerzas externas, a menudo se les considera poco fiables e irresponsables, tienen muy poca sensación de control y autoestima. Los administradores de la segunda generación asumen un poco más de control, distribuyen su tiempo planificando con anticipación y por lo general se les considera más responsables, porque llegan cuando se supone que deben hacerlo. Pero también en este caso las actividades programadas no se prestan ninguna atención a las prioridades ni reconocen ninguna correlación con los valores más profundos y las metas. Presentan pocos logros significativos y solo tienden a la distribución en el tiempo. Los administradores de tercera generación dan un significativo paso adelante, clarifican sus valores y establecen metas, planifican día tras día y establecen prioridades. Como he dicho, ahí es donde está hoy en día la mayor parte de la administración del tiempo. Pero esta tercera generación presenta algunas limitaciones críticas. Primero, limita la visión, la planificación diaria a menudo omite cosas importantes que solo pueden verse con una perspectiva más amplia. La expresión misma, planificación diaria, se centra en lo urgente. El ahora, si bien el establecimiento de prioridades de tercera generación ordena la actividad, no empieza por cuestionar la importancia esencial de dicha
actividad. Nos sitúa la actividad en el contexto de los principios de la misión personal, los roles y las metas. La planificación diaria de tercera generación, conducida por valores da prioridad básicamente a los problemas y las crisis del día de los cuadrantes 1 y 3. Si bien las tres generaciones han contribuido con algún tipo de herramienta de administración, ninguna ha producido una herramienta que permita vivir centrándose en principios con un estilo de cuadrante 2. Los anotadores de la primera generación y las listas de tareas solo nos proporcionan un lugar para dejarles asentadas las cosas que llegan a nuestra conciencia con el objeto de no olvidarlas. Las agendas de la segunda generación solo proporcionan un lugar para registrar nuestros compromisos futuros de modo que podamos estar donde acordamos y en el momento apropiado. Incluso la tercera generación, con su propia gama de planificadores y materiales, se centra primordialmente en ayudar a dar prioridad y planificar las actividades de los cuadrantes 1 y 3. Aunque muchos adiestrados y consultores reconocen el valor de las actividades del cuadrante 2, las herramientas reales de planeamiento de la tercera generación no facilitan su organización y ejecución. Como cada generación se constituye sobre las que han procedido los puntos fuertes y algunas de las herramientas de cada una de las prioridades, tres generaciones proporcionan material elemental para la cuarta, pero existe la necesidad adicional de una nueva dimensión del paradigma y la ejecución que nos permitirán introducirnos en el cuadrante 2, pasar a centrarnos en principios arreglándonoslas para hacer lo que es verdaderamente importante. La herramienta del cuadrante 2. El objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en organizar nuestras vidas con efectividad desde un centro de principios sólidos del conocimiento de nuestra misión personal, concentrándonos en lo importante y en lo urgente y dentro del marco del equilibrio, conservando entre el incremento de nuestra producción y el aumento de nuestra capacidad de producción. Desde luego, este es un objetivo ambicioso para personas atrapadas en la estrecha trama de las cosas superficiales de los cuadrantes 3 y 4, pero luchar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la efectividad personal. Un organizador del cuadrante 2 tendrá que satisfacer 6 criterios importantes. Coherencia. La coherencia surge que haya armonía, unidad e integridad entre visión y misión, roles y metas, prioridades y planes, deseo y disciplina. Equilibrio. Su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la vida, a identificar sus diversos roles y mantenerlos ante sus ojos de modo que no pueda descuidar áreas importantes como la salud, la familia, la preparación profesional y el desarrollo personal. Centrarse en el cuadrante 2. Usted necesita una herramienta que lo anime, le motive y realmente le ayude a dedicar el cuadrante 2 en el tiempo necesario, de modo que más que dar prioridad a la crisis se aplique a su prevención. En mi opinión, el modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base semanal. De todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre una base diaria, pero el impulso fundamental proviene de la organización de la semana. La organización semanal proporciona mucho mayor equilibrio y contexto que la planificación diaria en el reconocimiento de las